En este domingo llamado del fariseo y del publicano, en efecto, ya que es el Evangelio, ese famoso, tan citado y tan recordado pasaje del Evangelio de Lucas, en la cual el Señor pone un ejemplo a sus discípulos y dice, había un fariseo, una persona que vivía cumpliendo la fe, las exigencias de la fe. Visiblemente era alguien religioso, era alguien que estaba, llamémoslo hoy términos modernos, comprometido o convencido de lo que estaba haciendo, y estaba orando delante en el templo, diciendo, en la sinagoga, diciendo, te doy gracias porque, bueno, me diste todo lo que tengo, todo lo que soy, y no soy como ese publicano, como ese que está allá en el fondo, ese que se dedica a vender al pueblo de los romanos, que es alguien que es un traidor. Digamos así, bueno, podemos decir que desde un punto de vista tenía razón, era verdad lo que estaba diciendo el publicano, no estaba obrando bien. Sin embargo, la oración del publicano, en el fondo, era, Señor, ten piedad de mí. Con la mirada baja, decía, ten piedad de mí, perdona mis pecados. Dice, les aseguro, dice Jesús, que el primero volvió a su casa sin ser perdonado por sus pecados, y el segundo sí fue perdonado de sus pecados. Y esto es puesto como un ejemplo, como una regla, como una luz antes de la cuaresma. Estamos viviendo la precuaresma, comenzamos la semana del fariseo y del publicano, justamente en la que, una de las características es que una de las semanas en las cuales no hay ninguna clase de ayuno, podemos decir, una de las semanas donde se vacía la despensa, porque nos preparamos para la gran cuaresma, donde muchas cosas, en la medida de nuestras posibilidades, haremos para tratar de escuchar la voz de Dios en nuestro corazón y acercarnos más a Él. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Queremos realmente aquello que Dios nos está ofreciendo o queremos de Dios algo que sencillamente lo pretendemos nosotros? ¿Queremos jugar a la pulseada con Dios? ¿Queremos probar quién tiene la mano fuerte? Vamos a presentarnos siempre con nuestra idea de las cosas, con nuestra regla, con nuestra lista de buenos y de malos. ¿Cómo hacemos para dejarnos curar por el médico que es Dios? Tenemos que hacer a un costado no solamente la enfermedad que padecemos, sino la enfermedad que nos impide ponernos a disposición del médico en cuanto paciente, del juez en cuanto reos, del Dios Salvador en cuanto necesitados de salvación. Porque de salvación necesitamos todos. Ahora, ¿dónde estamos parados en la vida para ponernos delante de Dios, no solo con pretensiones y exigencias, sino con hasta mentiras que nos las creemos nosotros? Es simple. Se trata de pedir perdón de los propios pecados y no instrumentar la voluntad de Dios de ninguna manera. Es quedarse a la espera del perdón que depende de otro. Depende de otro. No hay nada que podamos hacer para llegar antes que los demás, para conseguir algo a cambio más de lo que nosotros queremos. Estamos jugando con algo que es mucho más grande que nosotros. Y en esto tenemos que buscar aprender de aquellos que ya han recorrido ese camino, porque todos necesitamos esa instrucción. Todos. Todo depende del género de vida que llevemos, tenemos distintas obligaciones, tenemos distintas características, distintas tareas, distintos dones, distintos servicios, sobre todo. Pero lo que es común a todos, en este caso, es el nombre de cristianos, que brota del bautismo, sin el cual el resto no tiene fuerza para salvarnos, sino para señalarnos como reos, como culpables. Ahora, delante de Dios, delante del abundante perdón de Dios, ese abundante perdón viene a nosotros por un abundante arrepentimiento. Es correr a un costado la dura piedra que tapa el sepulcro de nuestro corazón. Y para esto necesitamos ayuda, porque solos no podemos. Siempre necesitamos la ayuda de otros. Los demás entran en nuestra vida en la medida que dejamos que nos ayuden. Y Dios todo lo dispone para nuestro bien. No hay razón para pensar
que Dios tiene elegidos a algunos y a mí me dejó afuera. Soy yo el que me quedo afuera. Si me embarco en una lucha contra Dios, pereceré. Si me pongo a la vera de Dios como Salvador, como Padre, voy a obtener la salvación, voy a obtener la curación. Esto lo vemos hoy a menudo, no solamente en el tiempo de Jesús, en el cual podemos decir había algunos problemas que hoy no hay. Podemos decir que antes las cosas eran mejores o eran más simples. Hoy el mundo se ha vuelto mucho más complicado, se ha vuelto mucho más confuso todo. Inclusive se cuestiona lo que nadie se hubiese atrevido a cuestionar bajo ningún aspecto. Hoy casi podemos decir que está la naturaleza y las cosas establecidas por Dios están proscritas de la sociedad. Vivimos en un mundo así de confuso. Y en ese mundo así de confuso no nos podemos apartar completamente. Ni siquiera en un mundo ordenado por la gracia de Dios podemos apartarnos de nuestras faltas si no tenemos humildad, si no pedimos esa humildad. Y para eso no tenemos título para ponernos por encima de otro. Siempre la cosa empieza a título personal. Uno puede dar algo de parte de Dios, pero en la medida de que aquel que lo va a recibir se abra libremente a recibirlo. Ese es el misterio terrible de la libertad humana. A veces tenemos todo para salvarnos y preferimos perdernos para ver si nos salimos con la nuestra. Para ver si en esa pulseadita se nos da lo que nosotros queremos, perdiendo todo el resto. Lo cierto es que estas campanadas que suenan hoy con el fariseo y el publicano, y que así cada domingo de la precuaresma nos van llevando a tratar de considerar, de hacer un balance de nuestro año, de nuestro día, de nuestra vida, en dónde estamos parados realmente. ¿Estamos en la fila del fariseo, reclamando nuestra aparente ganancia por portarnos bien, cuando no es así? ¿O estamos en la fila del publicano, en la cual nos ponemos humildemente a disposición de Dios y de lo que Dios nos dispone? En la cual no hacemos una preselección de qué queremos o qué no queremos, sino que sabemos que Dios es nuestro Padre, es bueno y nos dará lo que necesitamos, no lo que queremos. Algo mucho mejor todavía. Y tiene algo mucho más grande todavía. Pero para eso hay que tener las manos libres y dispuestas a hacer para recibir lo que Él nos quiere regalar. Porque Dios es generoso y ama a la humanidad. Pero si nosotros nos ponemos de espalda a ese amor, nos quedaremos todos, excluimos nosotros solos. Padecemos miserablemente la consecuencia de nuestros pecados miserables. Pues que ponernos por encima de otros cuando Dios nos marca y que seamos los servidores los unos de los otros en el amor de Dios. Vivamos en la verdad, vivamos en la justicia, vivamos en la humildad y caminemos de acuerdo a los mandamientos de Cristo. Esta vida es breve, esta vida pasa. Estamos y no estamos, pero Dios nos promete algo que nunca pasa. Nos vamos a perder algo eterno por algo tan limitado como esta vida, tan relativo en muchas cosas. Pensemos y tenemos este tiempo. Festejemos también, celebremos, estemos unidos, porque esto que vivimos, y aquí también es otro aspecto muy importante, hace que seamos recíprocamente importantes, pues el pecado que yo retengo está perjudicando al prójimo. Y el que el otro retiene también me está perjudicando a mí. Y cuando como comunidad, como iglesia, somos capaces de cada uno ponerse a la vera de Dios para ser transformados, estamos haciendo una inmensa caridad también a los demás, librándolos de la torpeza, de la impureza que traen nuestros propios pecados al cuerpo de la iglesia. ¿Cuánto más resplandecería la iglesia a Dios si yo siguiera en todos tus mandamientos? Cuanto cada uno de nosotros pueda poner eso como máxima y darse cuenta, como decía Santa Catalina de Siena, estas cosas malas pasan, Señor, porque yo no soy santa. Cuando podemos tomarnos en serio aquello que nos toca, la parte que nos toca, las cosas salen diferentes. Dios no nos pide mucho, nos pide algo que tiene Él para darnos y es necesario que abramos el corazón, dejémoslo que Él haga todo el trabajo. Dios es bueno, es generoso y nos ilumina.
no nos dejemos arrastrar por aquello que no nos da la salvación. Amén. Cristo, nuestro verdadero